Este programa llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Totalmente recomendable para quienes buscan exprimir al máximo sus lecturas, claro que sí. Bueno, vamos a arrancar. Imaginemos por un momento una escena que creo que es muy visual. Por un lado tenemos a un alto ejecutivo de banca, lleva un reloj en la muñeca que, cuesta fácilmente unos 5.000 euros. Como poco. Como poco, exacto. Un traje hecho a medida, con una caída impecable, y al salir de la oficina se sube a un coche de lujo de importación, reluciente, que tiene en régimen de renting. La imagen del éxito, vamos. Eso es. Y por otro lado, visualicemos a un hombre de unos 35 años. Lleva unos tejanos bastante desgastados, una camisa de franela, de estas de cuadros, y conduce un Ford que tiene, como 10 años de antigüedad. Ya, el típico currante. Exacto. Y se gana la vida reconstruyendo grandes motores diésel. Si le preguntamos a cualquiera en la calle quién de los dos es el verdadero millonario, la mente, casi por inercia, apunta al traje a medida y al coche de lujo, ¿no? Claro, es una reacción automática, está completamente condicionada por décadas de cultura visual, publicidad, el cine. Asumimos que el que muestra los símbolos de la riqueza es, de hecho, rico. Yeah. Pero la realidad estadística que vamos a ver hoy es implacable. El verdadero millonario, el que tiene un patrimonio sólido, real y que se puede transferir, es el hombre del motor diésel. Ostras. En Texas tienen una expresión maravillosa, fíjate, para describir al ejecutivo del banco. Dicen que es mucho sombrero y poco ganado. Qué bueno. Mucho sombrero y poco ganado. Es que es pura fachada. Un enorme escaparate sostenido por una trastienda financiera que está completamente vacía. Y precisamente de desmontar ese escaparate trata el monográfico de hoy. Vamos a destripar ese gigantesco mito de que tener ingresos elevadísimos equivale automáticamente a tener riqueza. Exacto, que es un error en el que cae muchísima gente. Total. Para ello nos vamos a apoyar en los datos empíricos de una investigación exhaustiva, la que dio origen al famoso estudio de El millonario de la puerta de al lado. Un clásico imprescindible. Sí. Y la misión de hoy es entender la mecánica de la verdadera acumulación de patrimonio. Porque las apariencias, no es que engañen, es que actúan como una trampa letal para las finanzas personales. Una trampa que literalmente devora a familias enteras que creen estar haciendo lo correcto, ¿sabes? Ya. La investigación marca una línea roja desde la primera página, y es que hay que separar radicalmente el concepto de renta del concepto de riqueza. Vale, aclaremos esto. Pues la renta es simplemente el flujo de caja que entra, tu nómina o tus beneficios anuales. Lo que cobras a fin de mes. Eso es. La riqueza, en cambio, es el patrimonio neto que tienes acumulado. Ganar muchísimo dinero al año y gastártelo en mantener un estilo de vida deslumbrante no te convierte en una persona rica. Te convierte en alguien con un tren de vida altísimo. Altísimo, sí, pero extremadamente frágil. En el instante en el que ese flujo de ingresos se frena, por un despido o un problema de salud, el castillo de naipes se va al suelo. Se derrumba por completo, claro. Pero, aquí te planteo una duda lógica que puede tener cualquiera que nos escuche. Ganar mucho dinero facilita enormemente las cosas. Si yo ingreso 300.000 euros al año, tengo una ventaja abismal sobre alguien que ingresa 40.000. Indiscutible. Entonces, ¿no debería ser la renta alta el indicador principal? Facilita las cosas, sí, y solo si ese capital se retiene. El problema, y aquí está el meollo, es que los ingresos altos suelen venir acompañados de expectativas sociales muy altas. Claro, el postureo. Exacto, el postureo. Por eso los investigadores no se quedaron en debates filosóficos, crearon una fórmula matemática pura y dura para medir si lo estás haciendo bien. Cuenta. Es una ecuación muy simple. Tomas tu edad, la multiplicas por tus ingresos anuales, antes de impuestos, sin contar herencias, y divides el resultado entre 10. Vale. Esa cifra te dice el patrimonio neto que deberías tener ahora mismo. Vamos a ponerle números concretos para que nadie se pierda. Venga, pongamos que tienes 40 años y ganas 100.000 al año. 40 por 100.000 son 4 millones. Vale. Divididos entre 10 da 400.000. Pues tu patrimonio neto esperado, sumando ahorros, inversiones, tus propiedades menos tus deudas, debería ser de 400.000. Vale, clarísimo. Y a partir de esta métrica, el estudio divide a la gente en dos grupos, ¿no? Los bar y los mar.
Eso es. Buenos atesoradores de riqueza y malos atesoradores de riqueza. Y hay unos ejemplos en la fuente que son telita. Sí, sí, son muy reveladores. Empecemos por los BAR, los buenos atesoradores. Son los que tienen como mínimo el doble del patrimonio que dicta la ecuación. El doble, vale. El informe nos presenta a Bubba Richards. Tiene 50 años y se dedica a vender caravanas. Sus ingresos rondan los $90.200. Vale, un sueldo bueno, pero normal. Sí, según la fórmula, su patrimonio debería ser de unos 450.000, pero su patrimonio real verificado supera el $1.100.000. Madre mía. Es un bar absoluto, claro. Y en la otra esquina tenemos a los MAR, los malos atesoradores, que tienen la mitad o menos de lo esperado. Aquí entra el abogado, ¿verdad? James Ford, exacto. Un abogado de 51 años gana $92.300, o sea, un poco más que el vendedor de caravanas. Prácticamente lo mismo. Los 470.000. Pero la realidad, agárrate, es que apenas llega a los 226.000. Ostras, detengámonos un segundo porque, a ver, la comparativa es demoledora. Tenemos a dos tíos de la misma edad, ingresando lo mismo. Pero el vendedor de caravanas es 5 veces más rico que el abogado. Esto me lleva a pensar en el fútbol. Fíjate. A ver. Puedes tener un presupuesto enorme, fichar a los mejores delanteros del mundo y marcar muchos goles, que sería ingresar mucho dinero. Pero si juegas sin defensa, si no hay nadie parando los gastos... Vas a perder el partido. Por goleada, claro. Totalmente. Es que el abogado juega con una desventaja estructural tremenda, que es la presión de su entorno. James opera en un ecosistema donde proyectar éxito es un requisito. Es que ahí está la trampa. Si vas a contratar a un abogado y te va a cobrar, no sé, 300 euros la hora, y aparece en un Ford de hace 10 años con una camisa de cuadros arrugada... El cliente sale corriendo. Claro, el cliente piensa, este tío no es muy bueno si le va tan mal. El coche caro y el traje son herramientas de trabajo en su cabeza. Y el problema es que esas herramientas actúan como un impuesto oculto a su riqueza. O sea, el abogado tiene que vivir en el barrio elitista, mandar a los hijos al colegio primado caro y pagar la cuota del club de campo. Ya, claro. Todo eso drena su liquidez mes a mes. Mientras tanto, Bubba, el vendedor de caravanas, trata con gente de clase media. No tiene presión para aparentar. Si apareciera con un Rolex de oro, sus clientes desconfiarían de él. Juega a la defensiva y sin presión. Exacto. Bueno, si entendemos que la presión social es la gran destructora de la riqueza, la pregunta es, ¿quién se libra de esto? O sea, ¿quiénes son inmunes a esta trampa? Pues, ¿tú qué dirías? Yo diría que las familias de dinero viejo, las grandes fortunas que ya no tienen que demostrarle nada a nadie. Pues esa es una de las mayores sorpresas de los datos, fíjate. El dinero viejo, los descendientes de los ingleses del Mayflower, no lideran la lista en absoluto. ¿Ah, no? Que ocupan un modesto cuarto lugar. El grupo con mayor concentración de millonarios es el de ascendencia rusa. Ostras, rusos. Seguido muy de cerca por los escoceses y, en tercer lugar, los húngaros. Qué curioso. Hablamos de una abrumadora mayoría de inmigrantes de primera generación, o sea, los que acaban de llegar o sus hijos. Fíjate que me llamó muchísimo la atención la anomalía de los estadounidenses de origen escocés. Si miras las cifras, son más del 9% de los hogares millonarios del país. Es una barbaridad para la población que tienen. Una desproporción tremenda. Y la locura es que la inmensa mayoría gana por debajo de los $100.000 al año. ¿Cómo se explica matemáticamente que acumulen tanto? Se explica por la psicología de la escasez, pura y dura. Estos grupos llegan con una mentalidad donde la austeridad no es un sacrificio, es el modo por defecto. Vienen de pasarlo mal. Exacto. Su objetivo no es asimilarse consumiendo, sino asegurar la supervivencia. Viven tan por debajo de sus posibilidades que acumular capital es inevitable. Pero aquí la investigación destapa una tragedia. La paradoja de la segunda generación. Bof, la historia de Víctor. O sea, creo que es el caso más doloroso de todo el estudio, porque parte de las mejores intenciones. Sí, Víctor ilustra este ciclo destructivo a la perfección. Es un inmigrante que llega con lo opuesto, trabaja de sol a sol en la industria, aplica esa austeridad radical y se hace millonario, un bar de manual. Totalmente. Pero Víctor se mira las manos llenas de callos y decide que no quiere esa dureza para sus hijos. Quiere darles la mejor vida posible. Claro, lo normal. Así que los envía a las mejores universidades privadas para que sean profesionales de cuello blanco, ya sabes, médicos, abogados. Y al hacer eso,
Activa una bomba de relojería. Exacto, porque en esas facultades no solo aprenden medicina o derecho, aprenden un código cultural de hiperconsumo. Se juntan con la élite. Claro, los hijos absorben que su nuevo estatus exige una casa en un barrio exclusivo, 2 coches europeos y vacaciones en resorts de lujo. Sin querer, Víctor les ha amputado el instinto del ahorro. Se han asimilado a la cultura del consumo, pero en su vertiente más tóxica. Es que tiene una ironía cruel, ¿eh? El motor del sueño americano, que es partirte el lomo para que tus hijos vayan a la élite, es exactamente lo que dinamita la riqueza de esa familia a largo plazo. Les quitas la escasez y les quitas el músculo financiero. Total. Pero entonces, si asimilarse al lujo destruye las fortunas, ¿cómo es el día a día de un millonario de verdad? Hay un experimento en La Fuente que es para partirse de risa, lo del catering de Nueva York. Ay, sí, es el choque frontal entre las expectativas y la realidad. A ver, los investigadores querían entrevistar a multimillonarios con más de 10 millones de dólares. Palabras mayores. Y para quedar bien, alquilaron un ático espectacular en Manhattan y contrataron a unos chefs de primera línea. Sí. Prepararon un festín increíble. 4 tipos de patés gourmet, un caviar carísimo y descorcharon vinos de Burdeos del año 70. Todo por todo lo alto. Todo listo para la élite, claro. Y entonces llega el primer invitado, el señor Budd. Un tío con un patrimonio inmenso, pero que aparece con un abrigo súper gastado. Y los investigadores le ofrecen una copa de ese vino tan exclusivo y la respuesta del señor Budd es de enmarcar. Los mira con cara de póker y les suelta. Yo solo bebo whisky y 2 tipos de cerveza, sin alcohol y Budweiser. ¡qué maravilla! Y lo mejor es que no fue el único. Durante las siguientes horas pasaron 10 multimillonarios por ahí y ninguno, pero ninguno, tocó el caviar ni el vino de reserva. Ignoraron toda esa sofisticación. Porque su paladar no se construyó en restaurantes de 5 estrellas. Sus fortunas se forjaron teniendo los pies en el suelo, rechazando el postureo por sistema. Ya. Y los datos son un jarro de agua fría para los que asocian riqueza con derroche. Atento a esto. La mitad de los millonarios nunca ha gastado más de $399 en un traje. Madre mía. Nunca han pagado más de $140 por unos zapatos y su límite histórico para un reloj son $235. $140 de tope histórico por unos zapatos teniendo millones en el banco. Así es. El estudio contrasta esto de una forma brutal con Don King, el promotor de boxeo. Cuenta que en una sola tarde se gastó $64,000 comprando 110 pares de zapatos. Una locura. Es que esa es la imagen que nos venden los medios. Por eso hay legiones de falsos ricos arruinándose para imitar algo que es pura excepción. Otra cosa que me flipó fue lo de las tarjetas de crédito. ¿Ah, sí? Preferían 1000 veces las tarjetas de tiendas de clase media, como Sears, antes que las de boutiques de lujo. Porque operan desde la planificación, no desde el miedo o el ego. La Fuente nos expone 2 perfiles buenísimos para esto. Primero, Jane Norma, una subastadora. A ver. Jane es la planificación absoluta. Se sienta en la mesa de la cocina, audita cada gasto de la familia al céntimo, hace presupuestos anuales y usa solo 2 tarjetas que paga a fin de mes. Para ella, el dinero es una herramienta. Control milimétrico. Exacto. Y en el extremo opuesto está Teddy Friend. Un mar clásico atrapado en la rueda del hámster. Totalmente. Teddy vive al límite. Maneja 14 tarjetas de crédito y tiene 6 vehículos en casa. Y eso que solo son 3 personas con carnet. ¡Qué barbaridad! 6 coches. Las deudas lo asfixian. Pero lo interesante es por qué lo hace. Teddy no trabaja por ambición, trabaja por terror. El miedo constante a la bancarrota es lo único que le hace currar tantas horas. ¡Ostras! Viene de orígenes humildes y tiene esa necesidad patológica de impresionar a los que él llama los chicos universitarios. Sus posesiones le poseen a él. Es esclavitud moderna, pero barnizada de lujo. Tal cual. Fíjate que volviendo a Jane, la que hace presupuestos en la cocina, hay un prejuicio que me gustaría aclarar. La gente piensa, si eres millonario, ¿qué sentido tiene mirar si la luz ha subido 10 euros? Claro, suena contradictorio. Es que es como ver a alguien súper en forma, pura fibra, corriendo por el parque y pensar, bueno, ese tío ya está en forma, no debería estar corriendo, debería estar en el sofá comiendo pizza. Es un error de causalidad de manual. Exacto. No corre para estar en forma en el futuro. Está en forma precisamente porque corre todos los días. O sea, el presupuesto es el cardio de las finanzas. Es el hábito que mantiene el músculo del patrimonio a tono. Total. Pero el estudio da un paso más.
Controlar en ropa o coches es vital, sí, es la defensa básica. Pero el verdadero nivel experto, donde se nota un buen atesorador, es en cómo gestiona el gasto más destructivo que afronta cualquier familia. Los impuestos. La gran sangría. Bingo. Los verdaderos millonarios son expertos en ingeniería fiscal doméstica. Su estrategia es minimizar la base imponible y maximizar el capital sin generar eventos que tributen. A ver, traduzcamos esto en lenguaje de los mortales. Es abrumadoramente simple. En promedio, los millonarios del estudio viven con menos del 7% de su fortuna anual. Hacen esto porque entienden que el impuesto sobre la renta grava lo que ingresas, no lo que acumulas. Vale, si yo tengo unas acciones o unos terrenos que hoy valen 2 millones y el año que viene valen 2,5 millones, no le pago a Hacienda por ese medio millón que ha subido, porque es riqueza invisible. Exacto. Solo pago impuestos si decido venderlo y convertirlo en liquidez, ¿no? Esa es la clave. El beneficio no realizado frente a la renta realizada. Y fíjate en el ejemplo de Sharon y Bárbara que da el estudio, porque es devastador. A ver. Sharon es una médica de 51 años que ingresa $220.000 al año. Cualquiera diría que está montada en el dólar. Hombre, ya te digo. Pero su patrimonio total es de solo $370.000. El problema es que su nivel de consumo depende de ese sueldazo mensual, así que sufre un castigo fiscal brutal. Paga cerca de $70.000 al año en impuestos. Buf, 70.000 de impuestos frente a un patrimonio de 370.000. Es una hemorragia. Esa carga fiscal es casi el 19% de su patrimonio neto. ¡Qué barbaridad! Cada año, una quinta parte de lo que tiene se esfuma en impuestos para sostener un postureo que casi no le deja ahorrar. ¿Y el otro caso, Bárbara? Bárbara es una bias genuine. Ingresa exactamente lo mismo, 220.000 al año. Pero su patrimonio supera los 3,5 millones. ¿Con el mismo sueldo? Idéntico. Pero como vive de forma mucho más austera, su riqueza está en activos que crecen en silencio, sin pasar por la casilla de salida de Hacienda cada año. Su carga fiscal equivale apenas al 2% de su patrimonio. O sea, la doctora sangra un 19% al año y Bárbara solo un 2%. La diferencia a largo plazo es, vamos, insalvable. Totalmente. Esto te hace replantearte cómo evaluamos a la gente. Vemos a un tío con un salario de $500,000, una mansión hipotecada, 3 cochazos en la puerta y le hacemos la ola. Es un triunfador. Ya. ¿Y por dentro está asfixiado? Exacto. A nivel contable podría estar a una mala racha o a un despido de la quiebra absoluta. Mientras que la verdadera seguridad está en esa persona que vive en una casa normal, hace presupuestos y acumula activos invisibles que el Estado no puede tocar anualmente. Creo que el mensaje de la austeridad y la ilusión del estatus ha quedado clarísimo, pero me gustaría dejar una última reflexión, dándole una vuelta de tuerca a nivel macroeconómico, ¿vale? A ver, sorpréndeme. Hemos visto que los BARS acumulan invirtiendo en activos productivos como acciones y evitando consumir. Pero, a ver, para que las acciones de las empresas de los BARS suban, tiene que haber alguien comprando compulsivamente esos productos. ¡Ostras, claro! Tiene que haber gente gastando en bolsos de marca, financiando coches a 6 años y reventando las 14 tarjetas de crédito. Es una paradoja tremenda. Los malos atesoradores, los MAR, son el motor de consumo que enriquece a los buenos atesoradores. Exacto. O sea, ¿podría existir la riqueza de los BARS si todos fuéramos superfrugales? Quizás este sistema necesita desesperadamente que haya millones de personas obsesionadas con el estatus para funcionar. Es un poco inquietante si lo piensas. Mucho. Al final, cada vez que decides no comprarte algo solo por aparentar, no solo proteges tu dinero, te estás negando a ser el combustible de la riqueza de otro. La verdadera libertad empieza ahí, en no participar en el espectáculo. Es un cambio de chip espectacular. Dejar de ser el consumidor perfecto para ser el propietario silencioso. Me encanta. Pues con esa idea lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a destripar la verdadera acumulación de riqueza. Un placer, como siempre. Este programa llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica.